Ahí estamos. De momento lo dejo ahí y luego me hago un grandecito. Romanos 7, 14, 25. ¿Lo veis ahí? Vamos a por ello. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Dice, este pasaje corresponde obviamente al punzante relato del conflicto interno de un hombre consigo mismo, en el que una parte de él empuja en una dirección y la otra parte lo hace en la dirección completamente opuesta. El conflicto es real y es intenso. Únicamente alguien que sea una nueva criatura en Cristo vive con tal nivel de tensión entre pecado y justicia. Porque únicamente un cristiano tiene la naturaleza divina de Dios dentro de él, puesto que ya no está en Adán, sino que ahora está en Cristo. Posee el deseo dado por el Espíritu de ser conformado a la imagen de Cristo mismo y de ser hecho perfecto en justicia. El problema es que el pecado sigue tratando de aferrarse a su condición humana, aunque en su ser interior lo aborrece y lo desprecia. Ha pasado de las tinieblas a la luz y ahora se ha hecho partícipe de la muerte, sepultura, resurrección y vida eterna en Cristo. Pero a medida que crece en su semejanza a Cristo, también es cada vez más consciente de que la presencia y el poder continuos del pecado que mora en su ser, el cual aborrece y del cual anhela verse librado definitivamente. El creyente espiritual es sensible al pecado porque sabe que contrista al Espíritu Santo, porque deshonra a Dios, porque el pecado impide que sus oraciones sean contestadas y porque el pecado hace que su vida carezca de poder espiritual. El creyente espiritual es sensible al pecado porque es un estorbo para las cosas buenas que vienen de parte de Dios, porque le quita el gozo de la salvación, porque inhibe el crecimiento espiritual, porque atrae disciplinas y azote de parte del Señor, y porque le impide que se convierta en un instrumento honroso y útil en manos del Señor. El creyente espiritual es sensible al pecado porque contamina el compañerismo cristiano, porque impide su participación apropiada en la cena del Señor y porque incluso puede acarrear peligros en su vida y salud física. La salvación por gracia a través de la fe no reemplaza ni devalúa la ley, porque la ley nunca ha sido un medio de salvación. Como se observa en Hebreos 11 y muchos otros pasajes de la Escritura, deja en claro que el único medio de salvación siempre ha sido la provisión y el poder de la gracia de Dios, obrando a través del canal de la fe del hombre. Mas yo, continúa Pablo, todavía soy carnal, todavía soy de la tierra y soy mortal. Es importante advertir
que el apóstol no dice que todavía esté en la carne, sino que la carne sigue siendo parte de él. No obstante, el espíritu del cristiano, su hombre interior, ha sido limpiado del pecado por completo y para siempre. Es por esa razón que en el momento de la muerte, el cristiano se encuentra preparado para entrar a la presencia de Dios en perfecta santidad y pureza, debido a que su nuevo nacimiento espiritual ya ha tenido lugar. En el momento de la muerte, su carne, al lado de otros sus residuos de pecado, es dejada atrás definitivamente. Todo cristiano honesto y bien enseñado está al tanto de que su vida está muy alejada del estándar perfecto de justicia de Dios y que puede caer en transgresión. Él ya no pertenece a su padre anterior, el diablo, ya no ama al mundo y para siempre ha dejado de ser un esclavo del pecado. Pero todavía sigue sujeto a su capacidad de engaño y se ve atraído hacia muchos de sus encantos, por así decirlo. De todas maneras, el cristiano no puede sentirse feliz con su pecado porque es algo contrario a su nueva naturaleza y porque él sabe que aflige a su Señor así como a su propia conciencia. La expresión vendido al pecado se está refiriendo a sus miembros, esto es, su cuerpo carnal, el cual es cautivo a la ley del pecado. Esta parte residual del humano no redimida sigue siendo pecaminosa y en consecuencia está en guerra cruenta en contra de la parte nueva y redimida de su ser, la cual ya no es cautiva del pecado, sino que se ha convertido en su enemigo declarado. La batalla del creyente con el pecado es extenuante y dura toda la vida. Y como Pablo señala más adelante en este capítulo, incluso cualquier cristiano honesto puede decir en verdad: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En él mismo, es decir, en lo que queda de su ser carnal, un cristiano no es más santo o más libre de pecado de que lo era antes de la salvación. La prueba que Pablo presenta para demostrar que el pecado seguía morando en él se basa en la realidad de su situación. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo se encontró a sí mismo haciendo cosas que no aprobaba. No era que él fuese incapaz de hacer una cosa buena en particular, sino que cuando vio la plenitud y grandeza de la ley de Dios, no fue capaz de responder por completo a la altura de sus demandas perfectas. No era que él nunca pudiera hacer cualquier cosa buena en absoluto, ni que fuese incapaz de obedecer fielmente a Dios. El apóstol más bien estaba expresando un conflicto interno del tipo más profundo que existe, en el que su deseo sincero y de todo corazón era cumplir el espíritu, así como la letra de la ley. Pero dándose cuenta de que era incapaz de vivir a la altura de las normas perfectas del Señor y del propio deseo de su corazón. No era la conciencia de Pablo lo que le estaba perturbando a causa de algún pecado no perdonado o de una vacilación pecaminosa en seguir al Señor. Era un hombre íntegro, creado de nuevo a semejanza de Cristo y habitado por su espíritu, el que ahora podía ver algo de la santidad, la bondad y la gloria verdadera de la ley de Dios. Y se sentía afligido con la más mínima infracción o insuficiencia en su cumplimiento personal de esa ley perfecta. Sin importar cuál sea la razón por la cual lo que no quiero, esto hago, dice él, esto no es culpa de la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley en todos mis detalles, en todos sus detalles. Mi nuevo hombre, la nueva criatura donde ha sido implantada la semilla eterna e incorruptible de Dios, la confiesa de todo corazón y por esta razón yo apruebo que la ley es buena. En mi ser redimido, yo anhelo con toda sinceridad honrar la ley y cumplirla a perfección. El versículo 17, Pablo se torna más técnico y opta por una mayor precisión teológica
en su terminología. El nuevo yo de Pablo, su nuevo hombre interno, ya no aprueba el pecado que todavía trata de aferrarse a él por medio de la carne. Mientras que antes de su conversión, su ser interior aprobaba el pecado que él cometía, ahora su ser interior, su hombre interior, completamente nuevo, lo desaprueba enérgicamente. A fin de que sus lectores no lo entiendan mal, el apóstol explica que el mí, en quien no mora el bien, no corresponde al mismo yo que acaba de mencionar el versículo anterior, el cual hacía referencia a su nueva naturaleza redimida e incorruptible, semejante a Cristo. La parte de su ser actual en la cual todavía mora el pecado es su carne, su vieja condición humana que todavía no ha sido completamente transformada. Pablo en el versículo 15 está diciendo que era incapaz de cumplir cabalmente los requisitos de la santa ley de Dios. A medida que un creyente crece en su vida espiritual, será inevitable que tenga un odio incrementado hacia el pecado y un amor creciente por la justicia. A medida que se incrementa el deseo por la santidad, también lo hará la sensibilidad y la antipatía hacia el pecado. El otro lado de la situación problemática, dice Pablo, es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. De nuevo, es importante entender que esta gran lucha interna con el pecado no es experimentada por el creyente inmaduro y sin el suficiente desarrollo espiritual, sino por el hombre de Dios que ya ha madurado en la vida cristiana, como era el caso de Pablo. Los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que ha descubierto previamente la santidad de Dios y su ley. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él deja en claro de nuevo que la causa de su frustración y tormento es el cuerpo de muerte en el que tenía que vivir temporalmente. Me he perdido. Es únicamente el cuerpo de un creyente lo que sigue estando sujeta al pecado y a la muerte. Sin titubear, el apóstol testifica sobre la certeza de su rescate futuro y da gracias a su Señor incluso antes de ser hecho libre. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice el apóstol con el gozo más grande. Por frustrante y dolorosa que pueda ser la lucha presente de un creyente con el pecado, esa situación problemática, temporal y terrenal no es nada comparada con la gloria eterna que le espera en el cielo. Bueno, espero que, los que habéis escuchado la presentación y habéis visto, espero que os hayáis enterado. Si no, podéis ver luego el vídeo, ¿verdad? Otra vez repasarlo porque está muy clarito, ¿verdad? Entonces, aquí el tema principal que estamos hablando, un segundito que me hago un poco más grande aquí, si es que me deja, porque hoy está también raro esto. Un segundo. ¿Me dejará? ¿No me dejará? Ahora. Aquí en pequeñito estoy. Bueno, quito esto y luego pongo la esa, ¿vale? Porque si no, efectos... Ahí. Voy a poner el chat para que podáis empezar a guiar. Entonces, ¿cuál es el problema de este capítulo? O de esta parte del capítulo 7. Pues el problema es que confunden lo que es el hombre interior con el cuerpo. Hay una evidencia clara, y esa evidencia todos la notamos, ¿verdad? El cuerpo, digamos, el corazón y nuestra mente, hay algo en nosotros que no está regenerado. Sí hay un sentimiento de querer seguir a Dios, sí hay un sentimiento, ¿verdad?, de no querer hacer lo malo, sí hay un sentimiento de acercarnos, de saber más de la palabra,
Pero también hay un montón de deseos que todavía fluyen y que nos hacen decir, wow, pero estos deseos, pero si ya no estoy esclavo del pecado, ¿por qué deseo hacer cosas que realmente sé que no están bien? Y por eso hablan de que, claro, si uno se deja llevar por ese deseo, si uno se deja llevar por el corazón, más adelante vamos a ver que Pablo dice claramente, mira, no te dejes llevar por ese cuerpo, no te dejes llevar por la carne, no satisfaga los deseos de la carne. Ahora, cuando eres esclavo del pecado, es imposible no satisfacer los deseos porque eres esclavo del pecado. Pero ahora una persona regenerada, una persona que está, ¿verdad?, en el señorío de Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que es mismo Espíritu, ahora tiene en su ser interior, tiene la capacidad de no satisfacer los deseos de la carne. Pero están. Y claro, uno está, en muchas iglesias siempre están retomando y dice, hay que ser lleno del Espíritu para que eso no funcione. Y eso es mentira. Eso es mentira. Yo no he conocido a nadie que tenga lleno del Espíritu y ya no tenga deseos carnales. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras que el Espíritu Santo no me llena, sigo creyendo que es algo que estoy aquí apresado y tengo que hacer. Y si sigues satisfaciendo los deseos de la carne, sigues pecando. Y al pecar, una persona que quiere realmente se da cuenta, está mal y entonces te tiene en un estado totalmente de derrota. Entonces, ¿qué está hablando Pablo aquí? Y que está trayendo una revelación que tú tienes que entender y que es imprescindible para tu crecimiento espiritual. Está hablando que hay dos cosas. Una es tu ser interior. Cristo ha muerto para que ese ser interior, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento, sea limpio, santo, perfecto, sin mancha. Esa naturaleza que pertenece, ¿verdad?, ahora al cuerpo de Cristo, esa naturaleza con la que tú vives, ¿no?, con la que tú adoras a Dios, ese espíritu que no tiene nada que ver con el pecado y tiene más capacidad. Es más, lo que está diciendo Pablo es que contra más conoces a Dios, contra más la palabra se revela, contra más celo tienes por la santidad, más te das cuenta de lo que transgredes. Pablo está diciendo, yo quiero cumplir la ley más que antes. Si antes era un deseo de cumplirla para salvación, porque si no moría, ahora es un deseo por querer ser como Él, quiero estar como Él, estoy porque desprecio el pecado, porque no quiero saber. Es decir, todo lo que es en contra de la ley es pecado. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso yo no quiero estar viviendo en eso. Entonces, contra más creces, contra más cerca estás de la naturaleza de Dios, contra más te das cuenta. ¿Verdad? Y ahí la ley funciona. Y ahí la ley funciona. ¿Por qué? Porque te muestra, sigue trabajando. Trabaja en la persona que no es redimida, ¿para qué? Para llevarle a Cristo. Es nuestro ayo. Trabaja en el creyente, ¿para qué? Para poder diferenciar nuestro ser interior con nuestro ser carnal. Dios, no sé por qué, podía haber elegido, ¿verdad?, que el corazón se convirtiese y de una forma milagrosa, oyes, qué cosas, ya no necesito, ya no siento, no tengo deseos, ya por mucho que me pinchen no me enfado, por mucho que no me ofendo, porque no, eso no sucede. A Dios le ha placido. Es así. Tú vas a esta nueva naturaleza con este cuerpo, ¿hasta cuándo? Hasta que o mueres y este cuerpo que pertenece a esta tierra paga por lo que es y se muere, ¿verdad? O te vas y te regenera Dios, automáticamente te quita, ¿verdad?, y te pone un cuerpo nuevo, que es con el nuevo cuerpo que vamos a resucitar. En la resurrección, los que moramos si no ha llegado Cristo antes. Esa es la lógica que dice la palabra. ¿Ok? Entonces, habla Pablo, siempre que habla del pecado que está en mí, no es de mi ser interior. Mi ser interior está totalmente regenerado. Ese es el milagro. ¿Para qué muere Cristo?
No, está hablando de este que parece independiente. Parece como un ser independiente, que yo creo que lo es. Es el vehículo, ¿no? Es como tú te montas en tu coche y resulta que tu coche va haciendo ruidos. No eres tú, es tu coche el que hace ruidos. No dice, oye, es que raro estoy que hago ruidos hoy. No, es el coche el que hace ruidos. O se para el coche y dice, vaya, me he enfermado porque no ando. No, es el coche, es el vehículo. Pues el corazón que nosotros tenemos, nuestra mente, todo este sistema físico, biológico y como lo quiera decir, pertenece a este mundo y no se convierte. Él no cree. Él no cree. Es más, nos hace que cree. Y nos vacila. Y entonces muchos están siguiendo a Dios a través de lo que el corazón engañoso les está diciendo. Y los tiene ahí un tiempo. ¡Wow! Mañana vamos a ver más de esto, en la noche, con los distintos tipos de corazones. Y vais a ver que hay personas que pueden estar años con el corazón engañado y de repente el corazón hace así. Ahora ya no crees. Eran salvos y ahora no llegaron a creer, porque lo que estaban creyendo era a través de una mentira de su corazón. Seguían la que su corazón les hacía creer. No estaban creyendo en la palabra. Creían en su corazón. A través del interés, el corazón se monta la película para llevarte a donde quiere y para que luego dirigirte. Entonces tú tienes que, el arrepentimiento genuino tiene que ver con reconocer cómo eres. Porque siento decirte que tú eres ese corazón. Eres parte de ese corazón. Tú no naces de una nueva criatura antes de reconocer que eso eres, ese corazón. Es decir, cuando tú reconoces cómo eres, como un corazón, porque naces dirigido por el corazón, te mueves dirigido por el corazón, es lo más normal del mundo. Por eso dice, estáis chalados los cristianos. ¿Qué estáis diciendo? Hombre, ¿cómo vamos a movernos por otro lado? Hay que moverse por lo que uno aprende, lo que uno entiende, para eso se estudia, lo que uno siente, eso es natural y tiene que ver con... Claro, como nosotros decimos, no. Cuando uno se da cuenta que ese ser, ¿verdad? Es un ser caído, que está separado de Dios, y uno se da cuenta, hay un nacimiento. Oh, ¿qué es lo del nacimiento? Es una cosa... lo dice, pero no, hay un nacimiento espiritual. Tu ser interior nace. Ahora ya no eres, ya no perteneces a carne y sangre. Ahora perteneces al reino de los cielos. Tu naturaleza es divina. Y está totalmente regenerada, limpia, purificada. Tú cuando te mueres es ahora, ¡fiu!, es lo que se va. Y si no te mueres porque viene Cristo, ¿verdad?, en el arrebatamiento, esto no se va. Esto se queda. En un abrir y cerrar de ojos se regenera. No te creas que te vas a ver con tu corazón ahí por arriba. No, esto también se queda. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién me libra? Pues mientras que estoy en la tierra es inevitable. Ahora, ¿eso significa que porque estoy viviendo en mi cuerpo tengo que ser pecador y tengo que vivir en una vida de pecado y ser como una montaña de rusa, hoy muy bien, mañana muy mal? No. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Mira, tú no tienes que vivir movido por esos sentimientos. Tú tienes que entender algo nuevo. A lo mejor no lo has llegado ni a entender o no lo has llegado. Ahora tienes una nueva naturaleza. Tú tienes que vivir en el Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Porque a veces vivir en el Espíritu, parece que estamos todo el día ahí. Pues eso se trata la palabra. Ahora yo no me muevo por lo que pienso, sino por lo que dice la palabra. Ay, pero es que yo no sé lo que dice la palabra. Claro, porque eres bebé y tienes que ir creciendo. Un bebé cuando nace tampoco sabe hablar, ni comer, ni hace de pipí caca en los pañales, ¿verdad? Tienes que ir creciendo. Dios sabe cuando eres un bebé y te cuida de una forma diferente a cuando ya
eres madurito y dice, ya, nada, deja de tomar leche, ahora vas a empezar a tomar carne, vamos a... Y entonces Dios empieza a tratarte de una forma diferente. Por eso aquí Pablo está hablando de la situación actual en la que él es en persona en ese mismo momento. Él no está diciendo, cuando yo conocí... No, no, no. Aquí es actualmente donde estaba en ese momento en Corintios escribiendo la carta a los romanos, que ya había pasado un montón de... Ya habían pasado años y tal, ya estaba en el ministerio, ya había hecho el primer viajecito y ministerial y... Era una persona crecida en el espíritu y se estaba dando cuenta de esa lucha que había espiritual entre el espíritu y la carne. Ahora tú no eres. Sí tienes ese cuerpo de carne. Sí, pero tú no eres. Si realmente te has convertido, si realmente estás bajo el señorío de Cristo, tú ya no eres gobernado por la carne. Porque tú ya has muerto al pecado. Ya eso lo hemos visto anteriormente. Ahora tu ser interior manda. Y este se tiene que relajar. Sí, a veces nos engaña, sí, a veces nos encontramos, ¿no? Nos encontramos, voy a ver una cosa antes de decir lo que voy a decir. Espera un momentito. Bueno, no importa que esté. El otro día mi mujer comentaba, ¿no? Ay, no me llaman, se estaba mal de la espalda y no me llaman mis hijos. Qué poco me quieren, ¿no? Me dice su comentario. Y yo para ayudarle un poquillo, pues yo llamé a uno de ellos y digo, oye, ¿no llamáis a tu madre? Hagan un toque, llámala. Y luego la llamo en ese momento, yo no sé, pero luego la llamo por la noche y cuando la llama, viene corriendo mi mujer y me dice, oyes, ¿le has dicho tú que me llame? ¿Me han dicho tú que me llame? Automáticamente, me salió automático. ¿Yo? Yo iba a decir no. Yo iba a decir no. Y digo, uy, me han pillado. Automáticamente. ¿Verdad? Yo. Pero ahí me paré y dije, ¿cómo? Lo hice conscientemente, no hice nada malo. Estaba enseñando a mis hijos que tenían que cuidar a su madre. Sí, le dije que te llamara. Es que para qué eso dice, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, luego hablamos. Pero automáticamente en mí, yo, como diciendo, no. Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que entrar dentro de la mentira? ¿Por qué me tengo que mojar? ¿Por qué tengo que ser dirigido por esto? ¿Por el temor de que mi mujer...? No, no. Claro, actúa en automático. ¿Verdad? Alguien viene y te dice, eres un desgraciado. Y automáticamente el corazón te saca una respuesta. Y la respuesta es, el desgraciado serás tú. ¿No? No está correcto, ¿verdad? Ah, está justificado. El corazón tiene justificación para todo. Pero la palabra no. La palabra dice que si te pegan una bufetada, ponga la otra mejilla. O si te quitan, ¿verdad? Que eso no es tan fácil controlarlo sin el corazón. Ah, el corazón tiene... Ah, a mí me vienen y me roban y yo salgo corriendo detrás de él y si le cojo, que pare. No, no, si te quitan la chaqueta, dale otra. ¿No? ¿Cómo? ¿Quién sabe si haciendo eso la palabra es distinta a lo que el corazón dice? ¿Ok? Entonces, aquí está hablando este capítulo, por favor. Tengo que pedir perdón en algunas... A ver, porque yo interpretaba, yo no sé si lo escuché, yo no sé qué pasó, sino que no lo entendí, pero yo entendía que aquí, porque esto es una de las formas de interpretar también esta parte de la Biblia, como que Pablo está hablando antes de ser regenerado. No, eso es un error. No, Pablo está hablando de una realidad absoluta que hay en todo creyente. Una lucha entre el cuerpo, la carne y el ser interior. Pero una lucha que si tienes el conocimiento y apoyado con la palabra y realmente estás bajo el señorío de Cristo, cada vez esa lucha es conquistada por el Espíritu. Cada vez te sientes más libre. ¿Por qué? Porque ya vas conociendo. El corazón tiene sus artimañas, ¿verdad?
tiene sus artimañas, sí. Pero si tú le pillas en las artimañas, el corazón se queda sin artimañas. Y cada vez uno... Entonces, ¿qué es lo que duele a un creyente? Pues duele cuando te equivocas, cuando erras. ¿Verdad que todos decimos, es que es imposible no transgredir? Sí, pero eso nos excusa para no sentir molestia cada vez que transgredimos. ¿No sientes molestia cuando transgredes? ¿No te das cuenta cuando has cometido el error? Es como el que se cae, ¿verdad? Y dice, ay, me he caído, bueno, no pasa nada. No, sí, me he hecho daño. Y vergüenza, se han reído de mí, me he caído y me... Claro. Entonces, al principio, y es algo muy, muy natural en el creyente, uno dice, estoy salvo y es normal que haga cosas malas porque no puedo ser justo, no puedo ser perfecto. Pero esas cosas malas que hacen, no te están ofendiendo, no te están afectando en el sentido que te transgrede y dice, ay, seré salvo, no seré salvo y tal. No, claro que no, pero sí molestan. Si uno dice, como Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago, pero ¿por qué? Si no lo quiero hacer, ¿por qué lo hago? No, bueno, soy salvo, como soy salvo, pues lo hago. No. Por eso digo que es un proceso y Dios va a ir a cada uno según el proceso nos va dando. Y aquí hay que ver que Pablo, en el momento en el que nos está hablando ya con una carrera bastante, ¿verdad?, elevada de santidad. Él decía, lo que antes no podía, ahora deseo hacerlo. Lo que antes me molestaba porque me llevaba a la muerte, ahora me molesta porque me estorba, me es contrario, no quiero saber nada. Por eso entonces, ya cuando vienen los de la ley, mira, a mí lo que más me molestan de las personas que quieren defender la ley como justificación para la salvación, lo que más me molesta es que parece como que nosotros no queremos. Como que parece anda, la ley es una tontería o que... No, perdona, te equivocas. Nosotros, que entendemos que somos salvos por gracia, somos más capaces que ellos de poder cumplir la ley porque nosotros no la hacemos con nuestras fuerzas. Ahora estamos acompañados del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad. Ellos no tienen el Espíritu Santo porque ellos no van por la gracia. Y la promesa del Espíritu Santo viene en la gracia. Yo no lo veo por ningún lado en las antiguas escrituras o en el Antiguo Testamento la promesa de que el Espíritu Santo va a estar con ellos. Sí veo algunas personas como David, como Saúl que venía, pero la promesa de que el Espíritu Santo está con el creyente, eso no está en los que no creen en Cristo. Entonces me da rabia por eso, porque parece como que yo no quiero cumplir la ley. Perdona, la cumplo mejor que tú. Pero no para jactarme, no para decir, wow, no le estoy mostrando a otro, tienes que cumplirla, pero no la cumples. No, es porque realmente soy parte de Dios, soy parte de esa justicia y me fastidia el pecado. Entonces, muy interesante leerlo nuevamente, todo el material, ¿verdad? Todo otra vez esta parte, como la hemos mal entendido, que parece que estamos escuchando, y tratarlo de esa forma. Hay dos naturalezas, no dos naturalezas, perdón. Hay la naturaleza interior y la carne, este cuerpo, porque ya no manda. Antes mandaba el cuerpo, solo había una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Ahora ya no manda esa naturaleza pecaminosa. Ahora manda mi nueva naturaleza. El pecado muerto. No quiero saber nada de ella. Pero no puedo decir, yo ya no peco, yo ya no tengo nada que ver con el pecado, yo soy muy santo. No podemos decir eso, efectivamente. Porque todos seguimos y estamos vivos teniendo la carne, este cuerpo. Tú no puedes, ¿verdad?, decidir sobre tu cuerpo. Un día te levantas con dolor de cabeza, tú no puedes decir, cabeza, deja de doler. Tú no tienes esa capacidad. El cuerpo es totalmente independiente.
Tú no puedes decir al corazón, oye, late más deprisa, late más despacio, necesito que bombees más. No lo puedes hacer. No, toda una cosa totalmente independiente. Dentro de eso que estamos hablando, físico, que ahora parece que... El corazón tiene unas neuronas. El cerebro tiene unas conexiones. Porque uno es más tonto que otro. O porque uno es más listo que otro. Porque no ha leído más y tal. Y ha metido más información. Y esto actúa de una forma física. Eso no tiene nada que ver con Dios. Esa es la carne. Y tú tienes que distinguirla. ¿Y cómo es la forma de distinguirla? A través de la palabra. La palabra te va a mostrar quién eres. Y ojalá te arrepientas. Ojalá digas, ay, qué guarrería, qué rollo, qué ganas tengo de irme con el Señor para que esta carne, este vehículo, ¿verdad? Que es increíble cómo funciona. Yo cuando veo los documentales del cuerpo humano, digo, madre mía, eso está dentro de mí. No. Digo, y cuando miro las operaciones, digo, ¿cómo es capaz? Ahí chaca, parece que están cortando, cosiendo y todo eso funcione. Madre mía, ¿no? Como diciendo, wow, qué barbaridad. Y no sabemos ni un 1% de todo lo que Dios ha creado en nuestro ser. ¿Ok? Entonces, distinguir eso es importante. Distinguir esto es importante para tener una vida espiritual, para tener un crecimiento espiritual, para poder entender a Dios, para poder entender tus circunstancias, lo que te rodea, para poder entender este mundo. Cuando Jesús dijo, ya no sois, estáis aquí en este mundo, pero no sois de este mundo. Soy marciano. Pues no, pues yo antes he venido a este mundo y no me he marchado a ningún lado y sigo en este mundo. No, no entiendo eso que es. Está hablando de eso. Tú ya no perteneces. Cuando le preguntaron a Jesús, tú eres el rey de los judíos, dice, mi reino no es de este mundo. Tú no perteneces al reino de este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos. Y todo reino tiene un rey. Y ese rey es Jesucristo. Tú perteneces a Jesucristo. Amén. Entonces, importantísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conflictos que tenemos constantemente en nuestra vida tiene que ver con la carne y la dirección que nos da la carne. Y si tú no sabes eso, vas a ser llevado por la carne. Vas a seguir teniendo esos conflictos. Y vas a seguir estando, y no solo que el conflicto te perjudica a ti, sino que perjudica a todos los que te rodean. ¿Verdad? He estado hablando aquí, que decía, que como muy bonito, dice, el creyente espiritual es sensible al pecado porque sabe que contrista al Espíritu Santo, porque deshonra a Dios, porque el pecado impide que sus oraciones sean contestadas. ¡Wow! Tu corazón, tu carne, te lleva a un estado donde Dios no te escucha. Y por mucho que ores, estás ahí que no te escucha. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Primera de Juan dice que no te ocurra pensar que Dios te puede escuchar si estás en tinieblas, ni menos en pecado. Porque las tinieblas son una parte que te llevan al pecado. ¿No? Porque el pecado hace que tu vida carezca de poder espiritual. El creyente espiritual es sensible al pecado porque es un estorbo para todas las cosas buenas que vienen de parte de Dios. Porque le quita el gozo de la salvación. ¿Cuántos sois salvos y no tenéis gozo? Sí, soy salvo. Pero no estáis gozosos. Wow. Ese es un problema porque el corazón está dirigiendo. Porque inhibe el crecimiento espiritual, porque atrae disciplina y azote de parte del Señor y porque le impide que se convierta en un instrumento honroso y útil en las manos del Señor. El creyente espiritual es sensible al pecado porque contamina el compañerismo, la familia, porque impide su participación apropiada en la cena del Señor y porque incluso puede acarrear peligros de su vida y salud física. Amén.